Esta es la unidad 2 de la materia de contabilidad avanzada denominada consolidación de estados financieros. Este tema de consolidación está basado en una norma de información financiera que es la B8, que es para o se denomina o se titula estados financieros consolidados o combinados. En esta unidad o en este tema de consolidación están dos subtemas que son los que vamos a ver: las normas de información financiera sobre consolidación de estados financieros y el subtema 2.2 de la aplicación práctica. El tema de consolidación es una estrategia que buscan las empresas para poder crecer. Es cuando una empresa adquiere otra, ¿sí?, y ejerce algo que se le denomina control. Al ejercer ese control, pues se le denomina empresa controladora. Y a la empresa que es adquirida o que es poseída, se le denomina subsidiaria. Una compañía controladora es aquella que controla, porque tiene el control de las acciones, a una o más subsidiarias, ¿sí? Es una forma de ir creciendo en el mercado y puede ser una empresa comprada del mismo giro o de diferentes que ayude o apoye a la controladora. El control, ya que estamos hablando de controladora, distinguir cuándo tiene el control es importante. Según la norma B8, la NIF B8, nos dice que el control es el poder que tiene esta empresa de gobernar las políticas de operación y financiamiento de una empresa. Es decir, gobierna a la empresa en sí en todo lo que decide para desarrollar sus actividades. Obviamente con el fin de obtener un beneficio, ¿sí? Participar, como se le conoce. En este cuadro vemos cuándo se ejerce un control y nos dice que es cuando se obtiene un 50% más 1 de las acciones de otra empresa con derecho a voto. En este caso, la empresa controladora es Alfa y Omega y tiene 3 subsidiarias: Beta, Gamma y Delta. La subsidiaria 1, 2 y 3. Para la compañía subsidiaria 1, que es Beta, la empresa Alfa posee el 60%, y de Gamma posee el 51% y de Delta posee el 75%. A simple vista se tiene el control, ¿sí?, de esas subsidiarias. Pero ¿qué pasa cuando la misma controladora, al tener un porcentaje de participación en Beta del 45%, no ejerce un control? Porque este es un porcentaje menor al 50 más 1. Entonces, solamente tiene una influencia significativa, porque tiene arriba del 10%, pero está por debajo del 50 más 1 y no alcanza el control. También tiene participación en Gamma del 45%. Alfa y Omega compró el 45%, entonces tampoco tiene el control, sino una influencia significativa. Pero ¿qué pasaría si Beta, ¿sí?, que es una empresa asociada de Alfa y Omega, tuviera una participación en Gamma del 20%? Entonces, aquí abajo hay una explicación de que Alfa y Omega tiene el 45% de Beta, que está representado acá. Y a su vez vamos a sumar ese 20% que tiene Beta sobre el 45% que tiene Alfa y Omega. Entonces, tomo el 45% por el 20% y obtengo el 9%. Entonces, de manera indirecta, Alfa y Omega tiene el 9% de acciones sobre Gamma. Pero si Alfa y Omega ya tiene el 45%,
directamente, entonces solamente sumaríamos el 45% que tiene directo y el 9% que tiene de manera indirecta gracias a beta. Al hacer la sumatoria de estos porcentajes obtenemos un 54%. Recordemos que el control se obtiene con el 50 más 1. Entonces, de esta forma, alfa y omega tiene el 54% y ejerce un control indirecto. Bueno, entonces ya vimos ejemplos de cuando hay un control directo y un control indirecto. Este es otro ejemplo de un control indirecto. Alfa y omega tiene participación del 40% en beta y el 40% en delta. Ahí no hay un control. En este caso, en la primera parte de este ejemplo, se podría decir que alfa y omega es una empresa tenedora de beta y beta es una empresa asociada de alfa y omega. Delta es una empresa asociada de alfa y alfa y omega no ejerce control sobre gamma porque también tiene el 40%. Entonces, alfa y omega tiene 3 empresas aquí, de las cuales participan un 40% en las 3. Pero beta y delta tienen un porcentaje de participación en gamma del 30% cada una. Entonces, beta se vuelve una tenedora de gamma, delta se vuelve una tenedora de gamma, por lo tanto, gamma se vuelve una asociada de beta y de delta, además de que ya es una asociada de alfa y omega. Entonces, para saber si hay un control indirecto sobre gamma, ¿sí?, tendría yo que buscar cualquiera de las alternativas, ya sea por beta o ya sea por delta, ¿sí? O, como en este caso, sumar ambas participaciones y ver si puedo alcanzar ese control indirecto. Entonces, tengo una participación como alfa y omega en gamma de 40% y es este 40% que vemos aquí. Y a este 40% voy a adicionar, ¿sí?, esta participación que tengo a través de beta y esta participación que tengo a través de delta. Entonces, 40 por el 30 sería el 12% y lo mismo del lado derecho de delta. Por lo tanto, tengo 12% de manera indirecta por poseer el 40% de delta y 40% de beta. Entonces, la suma de 12 y 12 me da el 24%, más un 40% del que ya soy partícipe de gamma, obtengo el 64% de control indirecto. Lo mismo pasa en este otro ejemplo. Alfa y omega tiene un control directo sobre beta porque tiene el 55%, este es mayor al 50 más 1. Sobre gamma no hay un control porque tiene el 50%, recuerden que es 50 más 1. Y beta sobre gamma participa en un 3% nada más. Por lo tanto, alfa y omega tiene el 50% más lo que se produce del 55 por el 3% y nos da 1.65. En total, de manera indirecta, alfa y omega participa en gamma con un 51.65%, por lo tanto ejerce un control indirecto. Aquí está el término que estábamos ocupando de compañía tenedora, que es en general el accionista de una compañía, de otra compañía, perdón, porque es tenedora de acciones. La compañía tenedora, cuando posee más del 50% de acciones con derecho a voto, se convierte en una compañía controladora, que hablábamos del famoso 50 más 1%. Y cuando una compañía es poseída en más del 50%, se convierte en una compañía subsidiaria. Cuando la tenedora posee entre el 10 y el 50%, es una tenedora con influencia significativa. Cuando la empresa es poseída entre el 10 y el 50%, se convierte en una asociada y es influida significativamente. También tenemos otro término que es el de afiliadas, que son todas esas compañías que tienen accionistas en común o una administración común, ¿sí?
Bueno, esta es una actividad que vamos a responder de acuerdo a las actividades de Classroom, pero vamos a continuar con la parte teórica. Esas empresas que se conforman de una controladora y de unas subsidiarias, o como podemos llamar, aquellas que tienen a la que manda y a aquellas que son subordinadas, por decirlo de alguna forma, que el nombre correcto es controladora y subsidiarias, que pueden ser una o dos o más, ¿sí? Ellos tienen que hacer los estados financieros de manera individual, lo tendrá que hacer la controladora y las subsidiarias, y después tendrán que juntar esos estados financieros en algo que conocemos como estados financieros consolidados, que son los que presentan toda la situación y presentan la información financiera de este grupo, ¿sí? Conformado por la controladora y sus subsidiarias. Al ser consolidados, pues ya se conocen como un estado financiero de una sola compañía. Otro término que tenemos es el valor razonable y valor de mercado. Eso nos sirve para la cuestión de las acciones o de las inversiones permanentes que vamos a obtener en esas empresas. El valor razonable es el importe de un activo que una persona, ¿sí? Que es el que da el activo y el que lo recibe, están dispuestos. Ese es un valor razonable. El valor del mercado es de acuerdo al tipo de empresa, en el giro en el que se encuentre, ese sería su valor de acuerdo al mercado. También tenemos el valor nominal, que es la cantidad o importe señalado en el título, ¿sí? Es decir, si tenemos un pagaré, su valor nominal es el que está expresado ahí en el mismo pagaré. El valor contable es el importe que resulta de dividir o de hacer una división en el capital contable, solo capital contable, entre el número de acciones en circulación. Recuerden que el capital contable está constituido o está integrado por capital ganado y capital contribuido, ¿sí? Y en el número total de acciones. Aquí, por ejemplo, tenemos a Alfa y Omega con un capital contable de 2.025.000. Esos 2.025.000 se obtienen de la suma de todas las partidas que integran al capital contable entre capital contribuido y capital ganado. Ahí tenemos capital social, aportaciones para futuros aumentos de capital, prima en venta de acciones, utilidad neta del ejercicio, utilidades acumuladas y reserva legal. Estos términos ya lo vieron ustedes un poquito en contabilidad de sociedades, que es de cuarto semestre. Entonces, el capital contable es de 2.025.000 y se va a dividir entre 10.000 acciones que son las que están en circulación para obtener lo que conocemos como valor en libros. Aquí están las fórmulas para obtener el valor nominal y el valor contable. El valor nominal va a ser solo sobre el capital social. El capital social es de 1.000.000, ¿sí? Entonces, 1.000.000 entre 10.000 me da el valor nominal de la acción, de cada acción de 100 pesos. Y el valor contable es capital contable entre el número de acciones, es decir, 2.025.000 entre 10.000. Por lo tanto, el valor contable de la acción es de 202 pesos con 50 centavos. Aquí igual tenemos otra actividad que ya la tendrán en Classroom. De hecho, estas actividades no las tienen como una tarea, sino como parte del cuadernillo del tema 2 de consolidación. Para esto, para la cuestión de adquisición de acciones, se emplea una cuenta que llamaremos inversiones permanentes en acciones D. Si yo le compro acciones a una empresa que se llame, como los ejemplos que hemos visto, Gama, por ejemplo, inversiones permanentes en acciones de Gama, ¿sí? Al final va a llevar el nombre de la empresa en la que estemos haciendo esto de las acciones, adquiriendo las acciones. Entonces ahí vemos de qué se carga, de qué se abona, del valor contable de las inversiones en acciones de otras compañías. De eso se carga durante el ejercicio. Se abona del precio de costo al valor contable de las inversiones que se vendan. Es decir, cuando yo adquiero 50% y después decido ese 50% ir vendiendo poco a poco, a lo mejor vendo el 10 nada más, pues ahí se abonaría porque estoy disminuyendo mis inversiones permanentes. Esta es una cuenta, ahorita vamos a ver el saldo y la presentación, ¿sí? Y al finalizar, eh, del saldo en libros. Sin embargo, al ser una cuenta de balance, como su norma de presentación lo indica aquí,
Recordemos que estas cuentas de balance no se cierran, simplemente traspasan su saldo al siguiente ejercicio o al siguiente periodo. Entonces, en el saldo es deudor, ¿sí? Y representa el precio del valor contable de la inversión permanente en la compañía que yo haya adquirido esas acciones. Entonces, aquí tenemos un ejemplo que también lo tiene en su cuadernillo, que Alfa y Omega obtiene el 60% del capital contable de Beta, que importa 100,000 pesos, ¿sí? Y se representan por 100 acciones, 1,000 pesos cada una. Entonces, ¿yo qué es lo que adquirí? El 60%, que son 60,000 pesos. Por lo tanto, adquiero inversiones permanentes en acciones de 60,000 y pagué 60,000, ¿no? En este otro caso, yo pagué 80,000, pero las inversiones valen 20,000, por lo tanto hay un exceso de costo de 20,000 pesos, ¿sí? Aquí, un poquito de esto, pues nos podemos ir a la parte del valor razonable, ¿sí? Entonces, bueno, a continuación vamos a ver de qué manera podemos hacer la evaluación de inversiones permanentes en acciones. La evaluación, recuerden que hay un reconocimiento inicial, un reconocimiento posterior. En el momento en que yo la adquiero es mi reconocimiento inicial y lo voy a evaluar pues al costo de la adquisición de la inversión. Como en este caso vimos que hay una forma de pagar exactamente lo que es y otra en que podamos pagar de más o de menos, ¿no? Normalmente pagaremos de más. Valuación de inversiones permanentes en acciones lo podemos hacer a través del método de costo y el método de participación. Para efectos del tema de consolidación vamos a ocupar lo que es el método de participación. ¿Sí? Y cuando la empresa en la que estemos contabilizando realmente no tiene el control, es decir, no hay una controladora, pero tiene más, tiene acciones entre el 1% y hasta el 10%, por ejemplo, cuando la empresa no posee influencia significativa. Si tengo arriba del 10, pues no puedo aplicar el método de costo. En el método de costo voy a registrar a su valor de adquisición más todos los gastos que se incurran para la compra de las inversiones sin considerar o menos los dividendos decretados. Y en el método de participación voy a registrar su valor a la fecha de la compra. Ahorita vamos a ver todo esto en un ejemplo. Primero el método de costo. Por ejemplo, nos van a presentar el balance, en este caso de Alfa y Omega, y resulta que esta empresa, Alfa y Omega, va a adquirir el 5% de las acciones de Delta. O sea, el 5% es menos del 10, que es para tener influencia significativa, y pagan en efectivo 100,000 pesos. Al final del ejercicio Delta, como nosotros, Alfa y Omega, tenemos un porcentaje de acciones en ella, pues nos tienen que decir cuántas utilidades ha tenido para que nosotros podamos participar en esas acciones, ¿no? En esos beneficios que tienen esas acciones. Por lo tanto, cuando yo adquiero, pues, inversiones permanentes en acciones de Delta, por lo que yo pagué y con abono a bancos. Las utilidades de Delta, en el ejercicio en el que en ese ejemplo estamos en 2011, por ejemplo. Entonces, el 31 de diciembre de 2011, ellos hacen su corte anual y verifican, ¿no? O proyectan sus utilidades. Entonces, en ese momento no se contabilizan en Alfa y Omega esa participación, ya que las utilidades de 2011 generadas del ejercicio 2011 van a ser todavía reconocidas hasta el ejercicio 2012. Por lo anterior, el balance del 31 de diciembre del 2011 de Alfa y Omega va a tener este cambio. ¿Cuál? El de inversiones permanentes en acciones de Delta por 100,000 pesos, ¿sí? Los bancos disminuyeron, obviamente, y tengo mis utilidades acumuladas. Estas utilidades son de Alfa y Omega. O sea, aquí no se reconoce nada de lo que sucede en Delta.
Pero en 2012, que es el siguiente año, ya aquí por ejemplo me dice que inicia con los saldos del 31 de diciembre. Lo que les comentaba, cuando son cuentas de balance simplemente se traspasan los saldos. Cuando son de resultados, pues sí se cierran las cuentas de resultados y se abren nuevamente en el siguiente ejercicio. Para el 31 de marzo, ¿sí? La asamblea de accionistas, que recuerden que pues son aquellas personas que tienen acciones dentro de la empresa, que se deben de reunir periódicamente y se deben de hacer actas de asamblea. En esta asamblea del 31 de marzo, ellos deciden y se vota por hacer esto, ¿no? Que es decretar los dividendos de 600,000 sobre la utilidad neta del ejercicio 2011. O sea, ellos van a pagar dividendos por esos 600,000. Puede que haya más derecho a dividendos, pero hayan decidido de alguna forma, pues a lo mejor aumentar su reserva legal, ¿no? O invertirla en adquisición de activo. Entonces ellos en Delta deciden hacer esto de repartir 600,000 pesos de dividendos pues, a los accionistas, ¿no? En las partes que correspondan de acuerdo a lo que ellos poseen, al porcentaje. Entonces, el 31 de mayo ya se cobran los dividendos. Para empezar, yo lo que tengo que hacer es, cuando ellos deciden repartir esos 600,000 pesos, yo como Alfa y Omega, empresa que es tenedora de Delta, voy a registrar los dividendos que voy a cobrar, porque todavía no lo hago. Entonces, son dividendos por cobrar, que es una cuenta de activo, tengo el derecho, contra ingresos por dividendos. Voy a reconocer ese ingreso por 30,000 pesos, que son el resultado de mi porcentaje del 5% sobre esos dividendos que se van a repartir. Y después, cuando ya los cobro en mayo, entonces me cancelo los dividendos por cobrar y todo lo recibo en bancos, ¿sí? Ok, entonces como nosotros abrimos una cuenta en marzo de ingresos por dividendos, que es una cuenta de resultados de naturaleza acreedora, pues yo tengo que cerrarla al finalizar el ejercicio 2012. Voy a cancelar mis ingresos por dividendos contra las pérdidas y ganancias en la cantidad que tenga esa cuenta, que son 30,000 pesos. Y al finalizar, pues tengo una utilidad de 30,000. Tengo que presentar, obviamente, mi balance general. Esos son puros asientos de diario, por lo tanto, pues habría que realizar los esquemas de mayor correspondientes a cada una de cada uno de estos movimientos. Entonces, presento lo que es mi balance general y aquí ya tengo las inversiones permanentes en acciones que continúan siendo de 100,000 pesos, pero reconozco la utilidad del ejercicio. Aquí supongo que Alfa y Omega no tuvo utilidades diferentes a las de su participación en Delta, ¿sí? Por eso están aquí los 30,000 pesos, ¿ok? Entonces, así se sigue en cada ejercicio. O sea, para 2012, yo lo que voy a hacer es más o menos lo que tenía yo aquí. Para 2012, yo, si adquiero más participación, pues tendré que hacer este asiento. Pero si no, pues obviamente ya no se hace, ¿no? Entonces, para 2012 lo único que yo tendría que hacer es esperar a saber cuánto es lo que va a decretar de utilidades Delta. Y entonces, para el 2013, yo tendría que hacer este asiento de registrar los dividendos que voy a cobrar y cobrarlos en mayo, ¿no? Del 2013, lo que viene del 2012. Como lo indica aquí, la cuenta de inversiones permanentes solamente va a aumentarse o disminuirse cuando haya una adquisición o cuando haya una venta, ¿sí? Esa es para la parte del 2013, ¿sí? Que es lo de la utilidad contra las utilidades acumuladas. Obviamente ya voy a hacer otras utilidades, tengo que aumentar las acumuladas y dejarle espacio a la utilidad del ejercicio, ¿no? Aquí, por ejemplo, hay una adquisición de acciones ordinarias en Delta, que entonces sí tendría yo que hacerlo, ¿no? Por ejemplo, el 1 de enero de 2013, pues tengo que acumular estas utilidades del 2012 que fueron de 30,000. Estas utilidades, recuerden que son de las utilidades que Delta nos dio por nuestra participación. Y adquiero el 2,5% más, ¿no? Entonces, aquí está el cargo de inversiones permanentes. Y se hace nuevamente el balance del
2013, ¿no? Obviamente aquí, por ejemplo, me regreso un poquito, aquí tendría que hacer el reporte de las utilidades del 2012, ¿eh? Aquí no está, pero debe de hacerse. Ok, entonces, ese es el método de costos. Simplemente voy a ir calculando y reconociendo los dividendos que me tocan de acuerdo a mi porcentaje de participación y ahí se va a ir haciendo año con año. En el caso del método de participación es distinto. Aquí podemos ver otro ejemplo de alfa y omega con este balance general, ¿sí? Después resulta que adquiere el 51% de Delta, entonces aumentan sus inversiones permanentes en acciones de 1.020.000 contra bancos por ese 51%, y al finalizar el ejercicio, el mismo ejercicio del 2011, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Delta me tiene que decir cuánto obtuvo de utilidades, en este caso 800.000 pesos. Y ya que me diga cuánto fue de utilidades, pues yo voy a calcular mi porcentaje, ¿no? Del 51%. Por lo tanto, mi participación en Delta me ha dado beneficios en sus utilidades de 408.000 pesos. Entonces voy a cargar inversiones permanentes porque van a aumentar por mi participación, por el control que ejerzo, y van a aumentar mi participación en los resultados de Delta. ¿Ok? Entonces, para 2011... bueno, eso es parte de la metodología, ¿no? Alfa y omega debe de contabilizar la parte proporcional de sus utilidades, que es lo que se hace en este asiento, en el 3, o en este donde están los 408.000 pesos. Y después, al cobrarse los dividendos, se deben disminuir de la cuenta de inversiones permanentes. Aquí aún no se han cobrado los dividendos, se está reconociendo la participación. Y al finalizar el ejercicio, la controladora debe consolidar los estados financieros, que eso es lo que vamos a hacer hasta el final en la aplicación práctica. Aquí se muestra cómo quedaría el balance. Si se dan cuenta, me voy a regresar al balance inicial, que es de aquí. No tenemos la cuenta de inversiones permanentes en acciones. Esa tendría que ser de 1.020.000 más 408.000, ¿no? Entonces tendría que ser de 1.428.000 pesos, que es lo que tenemos aquí en el balance general. Y la participación está de este lado, estos 408.000 pesos que tenemos aquí, ¿sí? Entonces, así es como quedaría nuestro balance en el método de participación. Viene el 2012, entonces ahora sí, de lo que ya ellos decretan de pagar, recordemos que la utilidad fue de 800.000 pesos, pero ellos deciden, bajo las circunstancias que convengan la asamblea de accionistas, pagar 600.000 pesos. Por lo tanto, ahora yo tengo que calcular ya el dividendo que me toca de 600.000 sobre el porcentaje que tengo en esta empresa que es Delta. Entonces multiplico los 600.000 por el 51% y me dan los 306.000 pesos, que son mis dividendos que yo voy a cobrar en el mes de mayo, ¿sí? Entonces viene el mes de mayo y cancelo ese activo de dividendos por cobrar y aumento mis bancos por 306.000 pesos. ¿Qué es lo que va a pasar? Aquí explicamos la cuenta de inversiones permanentes, cómo comenzó, ¿sí? El capital contable era de 2 millones. ¿De quién? De Delta. Acá está. Vamos a regresarnos para que vean de dónde salió esos 2 millones. Aquí están. Es el capital contable de Delta, ¿sale? Aquí está, especificado, ¿ok? Después, en este análisis que se hace aquí al final, aquí está, capital contable. Entonces, a ese capital contable se le va a aumentar la utilidad de 800.000 pesos. Por lo tanto, ahora el capital contable va a ser de 2.800.000. Se le van a restar los dividendos que se van a repartir. Entonces nos queda un capital contable de 2.200.000 pesos. Sobre este capital, al 31 de diciembre de 2.200.000, la controladora Alfa y Omega, que tiene el 51%, tiene una inversión de 1.122.000 pesos. ¿De dónde sale ese número? Bueno, tenemos que hacer una operación en donde tomemos
ese capital contable de 2.200.000 porque ya fue modificado en Delta y aplicarle el 51%. Al hacer esta operación obtenemos ese 1.122.000, el cual coincide con el saldo o deberá coincidir con el saldo de la cuenta de inversiones en acciones de Delta. Entonces vamos a buscar el balance general de Alfa y Omega al 31 de diciembre y aquí tenemos participación 408.000 pesos, ¿sí? Que son los dividendos o la participación que íbamos a tener de 800.000 al 51%, ¿no? Y mi inversión quedó en 1.122.000. Si no llego a esto, esta es una forma de comprobar, no me estoy yendo adelante, este 1.122.000 es una forma de comprobarlo con este cuadro, con la ayuda de este cuadro, ¿sale? Entonces, bueno, este procedimiento se tiene que seguir cada ejercicio. Para el siguiente año, ¿qué es lo que va a pasar? Tengo que reconocer la participación en las utilidades o en las pérdidas, es decir, en el resultado que tenga la empresa en la que yo tengo el control. En este caso, para el siguiente año yo en Delta, pues resulta que me dan pérdidas de 1.000.000 de pesos. También las tengo que reconocer. ¿Cómo? A la inversa. Voy a cargar participación. ¿Por cuánto? Por lo que a mí me corresponde. ¿Cuánto fue la pérdida? 1.000.000. ¿En cuánto estoy participando? En el 51%. Por lo tanto, de esa pérdida a mí me corresponde reconocer como controladora 510.000 pesos de pérdida. ¿Sale? Entonces mis inversiones en Delta disminuyen. Teníamos 1.122.000 y va a disminuir. ¿Ok? Entonces aquí vamos a verificarlo. Seguimos desde el 2011. 2 millones, tuvimos una utilidad de 800.000 pesos. Entonces vamos a comprobar el valor de las inversiones de Delta que tiene Alfa y Omega. Entonces tomamos igual el capital contable de 2 millones más la utilidad de 800.000 y le vamos a restar los dividendos que se decretaron para el 2012, que fueron 600.000, si recordamos, ¿verdad? Entonces nos quedaba un capital hasta 2012 de 2.200.000. A eso, pues le voy a disminuir la pérdida que obtuve en este 2013, que es de 1.000.000 de pesos. Por lo tanto, ahora el capital contable de Delta es de 1.200.000. Por lo tanto, la cuenta de inversiones permanentes de cuánto debería de ser. Pues voy a tomar mi 1.200.000, le voy a aplicar el 51% y obtengo la cantidad de 612.000 pesos. ¿Vale? Bueno, entonces me voy a mi balance general. Aquí tengo mi participación de 102.000. Esta participación de 102.000 es por las pérdidas que obtuve. Recordemos que teníamos una participación de 408.000 pesos. De esos 408.000 pesos, ¿qué es lo que tengo que hacer para obtener esos 102.000? Voy a tomar los 408.000 menos los 510.000 pesos y obtengo 102.000. Aquí está. Mi balance general inicial 408. Tengo una pérdida de 1.000.000 en Delta y la reconozco acá, 510.000. Por lo tanto, obtengo una participación negativa de 102.000 pesos. Estas son utilidades acumuladas de Alfa y Omega y mis inversiones quedamos en que tenían que ser de 612.000, ¿verdad? Entonces, aquí están mis inversiones permanentes por el método de participación. ¿Sí? Ok. Bueno, esa es la parte de la adquisición de acciones, perdón, utilizando pues esta cuenta de participación en las acciones de Delta y de inversiones permanentes en acciones de Delta. Ok, ahora vamos a pasar a lo que es el proceso metodológico de la consolidación. Como decíamos al principio, la consolidación no es otra cosa más que unir en uno solo todos los estados financieros, la información financiera y resultados de una empresa. Nos vamos a apoyar en una hoja de trabajo que tendrá, un encabezado, un cuerpo. En el encabezado obviamente nos va a dar el título, de qué se trata, la fecha, y en el cuerpo pues las cuentas y las columnas con los importes que tiene cada una de las cuentas, ¿no? Entonces, bueno,
Las columnas van a ser obviamente de las empresas, controladora y subsidiaria o subsidiarias, dependiendo. Asientos de eliminación o también denominados ajustes de consolidación o asientos de ajuste o asientos de consolidación, o sea, como ustedes los quieran conocer, ¿sí? Por eliminación a veces entendemos que hay que eliminar, hay que borrarlo y no siempre es así, se hace realmente un ajuste. Y finalmente los saldos consolidados, que es en donde vamos a partir para poder hacer nuestros estados financieros. Este es un ejemplo, ¿sí? De una hoja de trabajo. Si tengo varias subsidiarias, pues obviamente tengo que aumentar aquí más columnas, tantas como tenga de empresas. Bueno, esos son los requisitos que tengo que tener previamente, pues tener los estados financieros del mismo periodo de todas las empresas que integran al grupo. Hay unas excepciones por si hay fechas distintas. Eso en el caso de que, por ejemplo, tuviéramos un grupo entre empresas mexicanas y empresas extranjeras, ¿no? Pero vamos a suponer que aquí esto no va a pasar. Y este es el proceso que me marca la norma B8, que es integrar los estados financieros de la subsidiaria a la controladora y hacer los estados financieros consolidados, los ajustes, eliminar las inversiones permanentes en las subsidiarias, eliminar los efectos de las operaciones y saldos intercompañías. Esto quiere decir que a veces las empresas, como decíamos al principio, se unen y no precisamente del mismo ramo, se unen para poder apoyarse. Por ejemplo, yo a lo mejor me dedico a fabricar celulares, ¿no? Y entonces compro una empresa que se dedica a hacer circuitos que me ayudan a poder producir mis celulares. Entonces estoy haciendo una alianza en donde esta empresa me va a vender a mí primero, voy a mejorarla, voy a invertir en su infraestructura y me va a vender a mí, ¿sí? Entonces, eso a mí me da un apoyo en la parte productiva. Entonces, ahí hay una venta y una compra entre nosotras mismas que somos de la misma familia o del mismo grupo. Por lo tanto, deben de hacerse algunos ajustes, ¿sí? Y debemos determinar la participación no controladora. Es decir, si yo en esa empresa controlo con el 60%, hay una parte que no controlo que sería el 40%. Entonces tengo que reconocer esa participación también. Lo vamos a ver en un ejemplo y va a quedar muchísimo más claro. Entonces aquí es ir viendo paso a paso cómo es cada etapa, ¿sí? Pero nos vamos a ir a la parte más práctica. En este mismo proceso, pues lo que les decía, la balanza de comprobación de la controladora más la de la subsidiaria nos va a dar una columna de total y a eso le vamos a quitar los asientos de consolidación o ajustes y nos dará la consolidación de estados financieros. Entonces, este es el proceso más sencillo. Bueno, en este caso, aquí está con palabras más simples lo que viene también en la norma de información, de hacer los estados financieros individuales, analizarlos, hacer los ajustes de consolidación, aplicar el método de participación para la cuestión de las inversiones, efectuar los ajustes, también de consolidación para la parte de, perdón, elaborar la hoja de distribución, si es que los catálogos no son uniformes. Después se obtendrán la suma de los saldos de las balanzas individuales, se harán los ajustes y se elaborarán los estados financieros consolidados. ¿Ok? En los asientos de consolidación, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que eliminar la inversión de la empresa controladora en la subsidiaria y las transacciones entre las compañías va a ser por venta de mercancías, venta de activos o intereses, que son las actividades o las operaciones que podrían realizar entre ellas. Y las cuentas corrientes, como bancos, como clientes, van a ser con los saldos y solamente se hacen las sumas, ¿no? Ok. Bueno, en este caso aquí tenemos algunos ejemplos individuales, pero debido a que ya en algunas experiencias pasadas hemos visto que esto más bien nos enreda un poquito, voy a pasarme directamente al caso práctico, ya unificado, ya con todas las actividades u operaciones que puede llegar a tener una empresa y ahí explicaré paso a paso cómo hacer los ajustes de consolidación, que son la parte más complicada. Entonces, por esta parte en el video de teoría
hasta aquí quedamos con la parte teórica y pues ya veremos la parte práctica en un video diferente.